No, ante Dios, esto no tiene, diríamos, no está correcto lo que está haciendo, porque está fuera del cuerpo. Y solamente la iglesia le dejaría que en peligro de muerte pueda confesar a una persona. Que una persona se esté muriendo, ahí sí, solamente. Pero lo demás cesan todas las funciones como sacerdote. Y el cristiano y el católico no es sacerdote, porque también estaría muerto. No puede seguirlo. Ah, pero yo voy a la misa con ese sacerdote. ¿Sabe que está engañado? ¿Sabe que se está engañando? No es correcto. Padre, buenas tardes. Padre, mi pregunta es, hablemos un ejemplo del padre polaco Adam Kotas, y si ese hombre suministra algún sacramento, ¿ese sacramento tiene validez ante Dios? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que estar unidos a la iglesia de Cristo para formar parte de ese cuerpo. La misma pregunta, ¿qué pasaría si un brazo se lo quita y lo deja encima de la cama y se va para el trabajo sin el brazo? ¿Qué pasaría con ese brazo? Bueno, el brazo no es tan importante, el ojo es más valioso, más importante. ¿Qué pasaría con su ojo que usted lo saque del cuerpo y lo ponga encima de la cama y se vaya para el trabajo? Y cuando regrese, ¿qué pasará? Está muerto. La excomunión es cuando la persona se corta la comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hasta que no vuelva a retomar la comunión con la iglesia, es una parte, pero quedará fuera del cuerpo. Es necesario por eso estar unidos a Cristo. Bueno, ustedes ven, Jesús lo puso en el ejemplo en Juan capítulo 15, tarea para la casa, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Así como el sarmiento está unido a la vid, así para dar fruto, así también ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Y si quedan fuera de mí, entonces quedarán secos, los reunirán y le meterán candela. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros nos unimos a Cristo a través de la iglesia. Pero si nosotros nos separamos de la iglesia, se llama excomunión, no obedecemos a la iglesia, nos apartamos del cuerpo de la iglesia, muy sacerdote. Pero hasta ahí llega. No, ante Dios, esto no tiene, diríamos, no está correcto lo que está haciendo, porque está fuera del cuerpo. Y solamente la iglesia le dejaría que en peligro de muerte pueda confesar a una persona. Que una persona se esté muriendo, ahí sí, solamente. Pero lo demás cesan todas las funciones como sacerdote. Y el cristiano y el católico no es sacerdote, porque también estaría muerto. No puede seguirlo. Ah, pero yo voy a la misa con ese sacerdote. ¿Sabe que está engañado? ¿Sabe que se está engañando? No es correcto. Buenas tardes, mi nombre es Angie, pues yo tengo una pregunta y es, si yo en algún momento de mi vida llegara a pensar salirme de la Iglesia Católica, ¿estaría haciendo ya el pecado de apostasía? Si se sale de la iglesia, pues y va a renegar de la iglesia, sería apostasía. Si usted se sale, usted puede decir, yo me salgo solamente. Pues a lo mejor no comete el pecado de apostasía. Pero lo que decíamos, si el brazo se desconecta de la iglesia, muere. Ahora, si usted se sale y se mete a protestante, protesta. Yo era católico, creía en la confesión, ahora no. Protesto, yo era católico, pero ahora
no creo en la Eucaristía o en la confesión o en el Papa, ya es pecado de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es negar varias verdades de fe. ¿Qué es herejía? Herejía es negar una de las verdades de fe. Ahora, si usted no niega ninguna verdad de fe y usted se sale de la iglesia, solamente muere. Espiritualmente, muere como el sarmiento que no está unido a la vid. Y la vid es Cristo, el Cristo místico, su cabeza que es Él, la iglesia que es su cuerpo. Buenas tardes, Padre. Mi nombre es David. La pregunta es que el Papa Francisco nos ha invitado a recuperar la oración de adoración, creo yo, en el silencio. No logro división de adoración frente a Cristo en el altar, o lo puedo hacer desde mi casa, en un lugar para hacer la oración, no comprendo. Y lo otro, si tiene algo de conocimiento de la iglesia cristiana palmariana, que es una secta, tiene como 50 años. No tengo conocimiento de esa iglesia, de esa secta, no tengo conocimiento de esa secta o iglesia, no tengo conocimiento. Luego, esto, el Papa nos invita a recuperar la oración de adoración. Miren, hermanos, en la mayoría de iglesias los jueves se hace la hora santa, pero muy pocas veces se hace la adoración al Santísimo. A nosotros nos acostumbraron a la hora santa, pero nos desacostumbraron a la adoración al Santísimo. Y en la mayoría de iglesias hay horas santas, pero no adoración al Santísimo. Pongo la diferencia y por eso el Papa nos está invitando a recuperar la adoración. Oración de adoración. Hora santa. Una hora que usted va a la iglesia, el jueves sacerdotal, allí se reza el rosario, allí se lee la palabra, allí se leen las novenas, allí se canta, allí se hace aquello, allí, todo, todas oraciones, todas habidas y por haber. Eso se llama hora santa, porque usted no está haciendo nada malo, usted está haciendo algo bueno. Pero a diferencia de eso existe la oración de adoración. Que adorar es reconocer que hay un ser superior a mí, que es Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, y que Él está conmigo, a pesar de que yo no lo veo, y yo con Él. Y yo reconozco mi pequeñez y reconozco su grandeza. Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada. Yo estoy vacío y Él me llena. Adorar es lo que dice el salmista. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? Dice, venid, adoremos al Señor, demos vítores de la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios grande. Ahí comienza la adoración. Cuando yo comienzo a darme cuenta que el Señor es un Dios, el Dios grande. Porque el Señor es el Dios grande. Es tan grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Esa se llama convicción. Adorar se llama convicción. Adorar es un acto de convicción donde yo crea que hay un ser invisible pero todopoderoso que mi mente no logra abarcar porque Él está por encima de todo. Salmo 94 es importante para eso.
Y entonces usted comienza a creer que ese está allí, o como dice Colosenses 1:16 también. Por Él fueron hechas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Cuando yo me comienzo a pensar eso y comienzo a asumirlo a mí mismo, a creerlo, entonces hago ese ejercicio 5 minutos, 10 minutos. Y después que haga ese ejercicio, no pienso nada, no digo nada, solamente me quedo delante de ese Dios. Como cuando uno va a la playa a broncearse. Usted se queda delante del sol, no le dice nada. Cuando siente que está bronceado por este lado, se voltea por el otro. Y el sol hace su trabajo. Lo único que le pide es que se quede ahí, delante de él. Adorar a Dios es quedarse delante de la divinidad, de la deidad, sin pensar nada, sin pedir nada, sin decir nada, solo allí quedarme con él. Hay una canción que a mí me gusta que dice: hacerme nada en tu ser, quedar callado, enmudecer y no pensar, solo sentir, oh Padre, te tengo aquí. Dejar que tú pienses por mí, dejar tu amor entrar en mí y dentro de mi corazón, oh Padre, latir en ti. Quiero ser arcilla entre tus manos. Ese es adorar. Y Jesús dice: los verdaderos adoradores, significa que clase de adoradores, uno verdadero y uno falso. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que es algo espiritual que nadie se da cuenta, pero que tiene que ser de verdad, convencido de lo que está haciendo. Si yo no me convenzo que Dios es Dios, no lo puedo abarcar porque él no es una idea, por tanto no tengo que tenerlo como una idea. No es una imagen, por tanto no tengo que tenerlo como una imagen. Él simplemente, decía San Agustín, el mejor concepto que tengo de mínimo 1 hora. Entonces se llama 1 hora de adoración. Puede ser en el Santísimo o puede ser en el cuarto suyo de usted, cerrando la puerta, y que, como dice Jesús, cuando vaya a orar, entre en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto. Hágalo como usted quiera, sea en su cuarto. Si tiene la opción de una iglesia y estar en el Santísimo solo, en silencio, hágalo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay un momento, cuando se hace el Jueves Santo, es ¿cómo que se llama? El monumento. El monumento. ¿Se dan cuenta que la iglesia dice prohibido cantar, prohibido rezar, prohibido, todo el mundo tiene que traer? Eso es adoración. En silencio. Ahí no es hora santa. Ahí no se pide hora santa, ahí se pide adoración. Desde que en silencio, Él conmigo y yo con Él. Si hay 1000 personas en silencio. Cada uno en sintonía con el Señor. Él me mira y yo me miro. Yo lo miro. Él me llena y yo me dejo llenar por Él. Allí. Y cuando veo que la mente se me fue a pensar en cosas de proyectos, como yo soy catequista, voy a hacer la catequesis y decir, pácata, corto ese pensamiento. O me llegan pensamientos malos, los corto. Los pensamientos malos y los pensamientos buenos me estorban. Tengo que poner la mente en blanco, en neutro. Solo que Dios invada mi mente y mi corazón. Hagan la prueba. Y cuando ustedes hagan la prueba, verán la fuerza que viene de Dios, verán la gracia de Dios, verán la transformación de su mente y su corazón. Por algo el Papa lo dice. Hagan la experiencia. Es la mejor experiencia de tu vida. Claro, si acaso medio minuto en silencio mental, con la mente la loca de la casa. Pero el segundo día, a lo mejor ya lograrás 1 minuto. Al mes ya podrás lograr a lo mejor 10 minutos. Y a lo mejor al año logrará 1 hora y podrás caer hasta en éxtasis, en el descanso del Espíritu, donde el Espíritu toma y usted puede estar ahí 3 horas y piensa que tuvo media hora. Hagan la prueba. Eso es adorar y eso es lo que el Papa está pidiendo.
Buenas tardes, padre. Bueno, entre ayer y hoy estuvimos leyendo de Reina Valera, ¿cierto? La diferencia de nuestra Biblia son 7 libros, que según ellos no están inspirados por el Espíritu Santo. Y en Macabeos encontramos de que orar por los muertos. Y pues, como ellos no tienen Macabeos. Hay que orar por los muertos porque Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, nos viene a hablar de que si usted ve a una persona que está en un pecado y coloca 2 clases de pecado, uno de muerte y otro que no sea de muerte, y no se refiere a los que están vivos, porque al estar vivo usted puede orar por todos, por los más pecadores más todavía, para que se conviertan. Se refiere a los que ya están muertos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Dice que podemos orar para que Dios le dé vida. Y divide 2 clases de pecado, como lo hace la Santa Madre Iglesia Católica. Y dice que un pecado es de muerte y otro pecado no es de muerte. Entonces, cuando es un pecado que no sea de muerte, podemos orar y Dios le dará vida. Por eso rezamos por los muertos. Si tienen pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. ¿Dónde lo dice? Biblia Reina Valera, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Dios le dará vida. Eso es lo que hacemos los católicos, orando por una persona que murió y que esperamos que no haya caído al infierno. Porque tienen la opción de que Dios le dé vida. Sigue. Es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Los que ya quedaron en el infierno ya no tienen remedio. Y se refiere a los muertos, porque hay pecado de muerte por el cual yo digo que ya no se pida. No está hablando de uno que está vivo. Uno que está vivo, si ha cometido un pecado muy grave, hay que orar para que se convierta y Dios lo transforma. Estamos hablando de los muertos. Siga. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no de muerte. Pero hay pecados que no son de muerte. Y entonces esas personas están en tormento. Según dice Apocalipsis capítulo 16, versículo, leemos el 16, desde el 19 en adelante, para que usted vea que esas personas esas almas están en tormento. Y nosotros oramos para que Dios le dé vida, para que Dios le auxilie, le ayude. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Muere Lázaro, muere el rico Epulón. ¿Y dónde va Lázaro? ¿Y dónde va el rico Epulón? Y van a ver que ese lugar de tormento es lo que la Iglesia Católica dice, ahí puede estar su familiar y por eso hay que orar por él. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Dónde estaba el rico? En tormentos. Que para el protestante no puede ser el purgatorio. Porque el purgatorio no existe. Que para el protestante es el infierno. Hasta cuando Cristo vuelva. Porque la persona murió y se acabó. Muerto el perro, se acabó la sarna.
Cuando venga Cristo va a resucitar a unos para el infierno y otros para el cielo. Más nada, no hay opción. Entonces dice el protestante, ese es el infierno. Pues yo le puedo mostrar que no es el infierno, porque para un protestante el infierno ya es cuando todas las personas ya murieron y Cristo viene y resucita a los muertos, la gente. Porque en el versículo 27 el rico le dice: Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Todavía sus hermanos estaban vivos en la tierra. Todavía entonces Cristo no había venido a resucitar a vivos y muertos. Entonces no era el infierno, era un lugar de tormento que nosotros llamamos purgatorio. Porque sus hermanos todavía estaban vivos en la tierra. Sigue. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. ¿Ves que todavía había gente viva? Si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Todavía no era la resurrección de los muertos. Entonces ese lugar de tormento la iglesia lo llama purgatorio. Hijo ingrato que paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu padre quemando, si lo puedes remediar. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿No lo han escuchado? Es que la iglesia nos enseña lo que dice la Biblia. Que los protestantes no lo quieran creer, eso es problema de ellos, pero ahí está. Otra preguntita. Pregunta tonta, pero más pregunta, ¿cierto? Es Jeremías que dice, Isaías, perdón, dice: pues morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 será tenido como una maldición. Pues, ¿qué le digo yo? En este caso, de que tengo uso de razón, no he visto una persona que dure 100 años. Lo que pasa es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mostraba que la persona que más años viviese era la persona que había agradado más a Dios. La persona que más hijos tuviese y que tuviese más riquezas era la persona que más había agradado a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús cambia y muere a los 33 años para decirle: lo más importante para Dios no es que usted viva 100, 200 años, lo más importante es que usted los años que viva, los viva a plenitud, diciendo: todo está cumplido. He hecho lo que tenía que hacer, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo más importante no es vivir 20, 50, 100 años, sino lo más importante es los pocos o muchos días de su vida, los viva en la presencia de Dios. Entonces, todo cambió en el Nuevo Testamento. Pues por eso es que uno hace la pregunta, ¿no? Porque tú dices en sus reflexiones que, o sea, esto es para uno formarse, para uno aprender, y por eso hice la pregunta. Y por eso le doy la respuesta, para que sepa que una cosa era en el Antiguo Testamento y otra cosa en el Nuevo, porque la mentalidad, Jesús no la cambió, todo distinto. Entonces Él viene a explicarnos todo. Y no hay preguntas tontas. Puede ser que hay tontos que no pregunten. Gracias a usted por su pregunta. Muy buenas tardes, Padre. Agradecido con Dios la oportunidad de que me haya permitido llegar acá. Padre, no sé si me permite contar un poquito mi testimonio. Bueno, para la pregunta que le traigo, pero perdón, Padre, no sé si después la misa me da el tiempo para contar. Vale. De la pregunta que tengo, el soplo de vida que le dio ese muñequito de barrio, le dio la vida, el alma.
y a través del bautismo recibimos al Espíritu Santo. Ya en ese proceso todos escuchamos, los católicos oramos por las benditas almas y me confundo. El alma no era lo antes y ahora tenemos espíritu. O sea, tengo una confusión, padre, quiero que me la aclare bien. Usted, pregunto, ve, no se me vaya, ¿usted es carne? ¿Usted tiene algo que vive después de muerto? Eso, algo que vive después de muerto, es visible, es corporal, es carnal. A eso se le llama espíritu. Pregunto, ¿pero eso que es carnal, que no se ve, está muerto o está vivo? Vivo, a eso se le llama alma. ¿Se lo traduzco al castellano? El alma es la vida. Por eso los judíos creían que uno tenía dos almas. El alma del cuerpo y el alma del espíritu. El alma es la vida. O sea, ¿usted ahorita está vivo o muerto? Vivo. Entonces decía el judío, usted tiene un alma corporal y esa alma está en la sangre. Si a usted le sacan la sangre, usted muere. La primera alma. Pero queda algo que sigue viviendo, pero que usted no lo ve. Como no lo ve, se llama espíritu. Como está vivo, se llama alma. Si estuviera muerto, no sería alma. Entonces, por eso San Pablo dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra los tuétanos y llega donde se divide el cuerpo, el espíritu del alma. O sea que usted no puede dividir el espíritu y el alma porque están tan íntimamente unidos. ¿Qué es el alma? La vida del espíritu. Para usted decir que el espíritu no es muerto, dice alma. Y por eso rogamos por las almas, o sea, los espíritus vivos. Bueno. Padre, muy buenas tardes. Padre, tengo dos dudas, no sé si usted me puede contestar una o me puede contestar dos. Mire, la primera es en la enmienda de pecados, ¿sí? Yo me confieso con usted y le hice un daño a una persona, ¿sí? Tengo que enmendar, me manda la iglesia, ¿sí? Para poder quedar en paz con Dios. Pero si esa persona que yo ofendí no está para hablar conmigo, no quiere hablar conmigo y yo me confieso con usted, ¿cómo hago ahí para que el pecado se salte? Si la persona no quiere hablar conmigo. Jesucristo pagó el precio de todos los pecados. Nunca nosotros vamos a pagar el precio de un pecado. Nunca. Usted nunca va a pagar el pecado. ¿Lo va a remediar? Nunca. Por eso la iglesia dice que para una buena confesión, examen, dolor, propósito, decirle los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia no es remediar el pecado, porque nunca va a remediar el pecado. Un vivo nunca va a recuperar la vida del que mató. Nunca. Eso no se puede remediar. ¿Exacto? Eso se puede perdonar. Ahora hay una penitencia. Y esa penitencia no es para que usted pague por ese pecado. Y cuando usted pague por ese pecado, su pecado le queda perdonado. No. Usted se confesó, su pecado le ha sido perdonado. Pero usted tiene una penitencia para ir a darle gracias a Dios por haberle perdonado ese pecado. Y se acuerda que eso está en Lucas capítulo 17, versículo 11. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Cuando fueron allá, escuchémoslo. Pues si en las riquezas injustas no... 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, Ese sí es. pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La lepra es señal del pecado y están pidiendo la misericordia de Dios. Cuando él los vio, les dijo: Id y postraos a los sacerdotes. Presentados, ¿no será? ¿Postrados? Mostrados. Ah, yo veo que postrados. Y mostraos a los sacerdotes. Entonces Jesús le dice: bueno, ¿quieren misericordia? Ahora van a ir sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Por eso la iglesia pone la penitencia. La penitencia no es para que usted pague el pecado. Por eso Ricardo Arjona, como no fue a la catequesis, y dice, ¿se acuerdan una canción que dice: así, acaso que con un Padre Nuestro el asesino va a revivir su muerto o va a pagar el muerto? A él, por ignorancia, nadie le enseñó que la penitencia no es para pagar el muerto. Pues cuando el cura le dice: vaya y rece un Padre Nuestro porque usted es más persona, no es para que pague el precio de ese muerto. Es para decirle a Dios: gracias porque me has perdonado, has tenido misericordia conmigo. Porque Jesús preguntó: ¿y dónde están los otros 9? No quedaron limpios. ¿Por qué solamente este ha venido a dar gracias? Entonces la iglesia dice: examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados del confesor y cumplir. ¿Y cuál es la penitencia? No se vaya sin darle gracias a Dios. ¿Cómo? Hágale un mercado a un pobre. ¿Cómo? Dale gracias a Dios. Si usted, por ejemplo, hay pecado, por ejemplo, que usted le robó a alguien algo, vaya y devuélveselo y haga un sacrificio y dígale a Dios: por ti lo hago. ¿Me capta? Pero no es para que el pecado simplemente le quede perdonado, porque si usted está arrepentido, Dios le perdona el pecado. Usted ahora va a darle gracias. Hay pecados que se pueden remediar. La iglesia dice: los pecados que se pueden remediar, como es el del robo, vaya y remédielo. Si la persona no está, vaya, llévele eso en dinero a un pobre, a un enfermo, y se remedia.